Una semana más del podcast Los Roomies. Es un gusto saludarlos. Les habla Martín Ochoa. Bienvenidos al episodio 5 de este podcast, un podcast de Águilas de Mexicali. Como siempre, quiero darle la bienvenida a mi rumazo, Lalo Mesa. Lalo, ¿cómo andas? Muy bien, Martín. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Martín, ¿cómo estás? ¿Cómo están, amigos? Pues uno más. Mira, acá estamos. Ya 5 semanas de este podcast y obviamente agradecerles a todas las personas que nos han estado dejando ahí comentarios, que nos han estado viendo y escuchando. Ya vimos ahí algunos números de Spotify, de Apple Podcast, de YouTube y Facebook. Les agradecemos mucho, Lalo. Sí, muchas gracias. Y qué bueno porque pues gracias a esa aceptación, ¿verdad? Es porque estamos aquí emocionados y con temas que creemos nosotros que son cada vez más interesantes, ¿no? Sí, vamos de menos a más, yo creo, con estos temas. Sí. Parece que a la gente le va gustando y pues gracias a todos ustedes por estar aquí. Y el tema de hoy es un tema sugerido. Exacto, es un tema sugerido, lo dejaron en los comentarios en nuestra publicación en YouTube, donde alguien nos hacía la recomendación de un tema que abrimos esta puerta y siga abierta esta puerta para todos ustedes, para que nos dejen los temas que quisiéramos, que quisieran que habláramos. ¿Cómo ha influido la Liga Arco Mexicana del Pacífico en peloteros que han llegado a grandes ligas? ¿Cómo ha sido esta una antesala para ciertos jugadores que han llegado a la gran carpa, Lalo? Un gran tema. Pues es precisamente una de las antesalas, ¿no? Como tú ya utilizaste muy bien, aplicaste el término. Han sido muchísimos, pero yo creo que hablemos específicamente de los de Águilas de Mexicali, ¿no? Porque sí nos va a llevar mucho tiempo de tanto que ha llegado a grandes ligas en toda su historia. Y es que antes las organizaciones, Martín, utilizaban o aprovechaban precisamente, no tanto que se utilizaba la Liga de Invierno, la Liga Mexicana del Pacífico, como para terminar, podemos decir, de pulir a ciertos jugadores o como ser una parte de ese proceso, porque una vez que terminaban aquí en el mes de enero o hasta donde llegara el equipo, o si eran refuerzos para las series del Caribe, y de ahí se presentaban a los campos de entrenamiento, entonces iban afinados. Si todos aquellos jugadores tenían que venir a aprender a batear rompientes, los mandaban a la Liga Mexicana del Pacífico. Los early camps, ¿no? También. Sí, exacto. Como un early camp, la Liga Mexicana del Pacífico. Y eso el jugador lo sabía, ¿no? Lo sabía, es por eso que, pues, daba el máximo aquí, porque sabía que estaba a días, a meses de llegar a Grandes Ligas. Sí, y esta puerta que afortunadamente por muchos años no se ha cerrado. Porque cada vez vemos más firmas de jóvenes, vemos cómo han sido los procesos de ligas menores, donde las organizaciones de grandes ligas muestran un interés amplio por ese tipo de jugadores o por ciertos peloteros que tienen alguna firma y cómo han tratado estos procesos, diría un proceso con el pelotero, obviamente en su formación y preparándolo para llegar a lo mejor a un gran escenario. ¿Qué te parece si empezamos a hablar de estos peloteros de Águilas de Mexicali que llegaron a grandes ligas y a lo mejor tuvieron una carrera muy buena por su paso en la gran carpa? ¿Qué te parece si iniciamos a lo mejor con un ídolo de muchos? No nos dejarán mentir, lo podrán dejar en los comentarios. John Kruk. Sí, uno de los grandes ídolos de Águilas de Mexicali, John Kruk. Además porque fue de esos extranjeros que pues conquistaron el primer campeonato de Águilas de Mexicali y también el campeonato de la Serie del Caribe. Además su estilo de juego, ¿no? Su estilo de juego, su carisma también, pues enganchó a todos los aficionados y fue uno de los jugadores que llegó a Grandes Ligas y tuvo la oportunidad de regresar. Como les digo, hay muchísimos, Martín, extranjeros y nacionales también. Yo recuerdo desde Dan Gladden, desde Shane Mack, entre otros jugadores mexicanos, también el caso de Vicente Palacios, que tenían grandes temporadas, buenas temporadas en Grandes Ligas y venían a jugar aquí a la Liga Mexicana del Pacífico. Hay que comentarlo también, Martín, y no quisiera que se me fuera la idea. No, adelante, por favor. Hoy en día casi no vemos eso, pero es que hay más restricciones, creo, por parte de Grandes Ligas.
siento yo que ahora los contratos son más jugosos, o sea, cuidan más al pelotero. Por eso vemos los parones a media temporada, o a lo mejor que no pueden participar en el invierno, donde los mandan a descansar, los mandan a trabajar aparte. Y sí es cierto, como de un tiempo para acá mucha gente lo menciona. ¿Qué ha pasado con este tipo de convenios o tratos con las organizaciones de Grandes Ligas? Porque hemos visto a lo mejor menor cantidad de exportados de esta liga hacia Grandes Ligas. Y hay otra situación. Muchas de las veces, cierto jugador trae un límite en cuanto a días a una fecha establecida. Y la otra es, hey, no me lo uses más de 2 veces en una serie. Que no pichen días consecutivos. Uh-huh. Si lanzó, por decir, 15 picheos, por decir una cantidad en un juego, ya no puede pichar el siguiente día. Tiene que ser menos de 10. Claro. Entonces, son varios, hay que decir una bola de... Dale. Sí, son una bola de requisitos, ¿verdad? Que de repente tal vez muchos los desconocemos y a veces dicen, oye, pues si lanzó muy bien el Giovanny García ayer, ¿por qué no lo usaron ahora? ¿Verdad? ¿Qué pasó? ¿Qué está haciendo el manager ahí? Empiezas a juzgar, ¿no? De qué pasa con el manager, qué pasa con la organización. Exacto. Pero bueno, algo que te ayude, ¿no? Por tal de tenerlos por acá, eso es bueno. Aquí lo tuvimos hace poco, es Fabricio Macías, la temporada pasada, Eduardo Vera, que se tuvieron que ir. ¿Recuerdas yo creo que es el más reciente de Águilas de Mexicali, que vio actividad aquí y luego llegó a Grandes Ligas, de los Cardenales? Un año atípico. Exacto. Justin Williams. ¿Qué pasó con él? Cuando más y mejor. Y él estaba feliz aquí en Mexicali. Uh-huh. Sí, era su primera campaña como Águila. Demostró mucho poder a la ofensiva. Jugó los jardines. Le recordamos a la gente que Justin Williams jugó los jardines de Águilas de Mexicali en este inicio, la mitad de la temporada. Y él vivió este proceso como menciona Fabricio y Vera. Sí. El tener que irse a media campaña cuando se venía la parte a lo mejor más emocionante de la liga, que era la segunda vuelta, que era la antesala de los playoffs, unos playoffs que fueron difíciles para Águilas de Mexicali. Y es grato ver ese tipo de momentos donde ves a un emplumado, alguien que estuvo aquí, que pisó tu terreno, y verlo meses después debutar en Grandes Ligas. Exacto. Y pues ténganlo por seguro que por una parte le dolió dejar el equipo de Águilas de Mexicali porque él ya estaba enganchado, porque sabe que pues, si estás a gusto y en un lugar donde se está yendo bien, pues al recibir la noticia de que te tienes que ir, pues a lo mejor no lo tomas de la mejor manera. Pero por otro lado, si te están frenando es porque están pensando en ti. Tienen algo. Te ven algo, exacto. Sí, te ven algo y eso es lo bueno de todo lo malo, ¿no? Pero bueno, nos fuimos desde la época de pasamos como 40 décadas. Exactamente, 81, 82. Yo me fui hasta 4 décadas. Sí. Hasta ahora la actualidad de Martín. Pero sí, son muchísimos jugadores. Yo creo que si me pongo a recordarlos y a enumerarlos, se me van a pasar muchos. Yo pensé que ibas a ponerte emocional. También, pero parte de los 80. Mira, aquel campeonato de nada más de los Águilas de Mexicali traían al propio Sid Monge. Sid Monge también, que venía de tener una destacada actuación en el béisbol de Grandes Ligas en el 84 y vino a jugar acá. El propio Houston Jiménez, con otros equipos venía que Aurelio López. Más para acá tuvieron... También, ¿sabes qué? Águilas de Mexicali ha tenido ese tino también de traer juegos, como el caso de John Kruk, ¿verdad? De que los debutan y casi al siguiente año ya están en Grandes Ligas. Dave Holland, Scott Brosius. Bueno, te digo, tengo en mi mente muchísimos. Sin embargo, han sido muchos los que han dejado huella aquí. Y a lo mejor no necesitas tener un paso de años o de mucho tiempo para dejar una huella. ¿No? Como el caso de Mike Piazza. Exacto. Lo que tú mencionabas, ¿no? Mike Piazza estuvo aquí un año con Águilas de Mexicali y dejó una gran huella en el béisbol local. Bueno, aquí en Mexicali, obviamente. Sí, y mira, en el Salón de la Fama. Hall of Famer. Yo creo que es el único
Águila de Mexicali que está en el Salón de la Fama del Béisbol de las Grandes Ligas. Fíjate que también creo que es el único Águila de Mexicali, viéndolo como un personaje que aparece en el universo de Marvel, de esta película de superhéroes. A ver, ¿por qué? Mira, en Spider-Man, la película del Hombre Araña, Far From Home, lejos de casa, pues salió esta película en 2019. Viene esta película después de Avengers Endgame, donde pues muy trágica la historia para esos personajes. Y Spider-Man es Peter Parker y en el desarrollo de este personaje es aficionado a los Mets de Nueva York. Ah, ok. Entonces hay una escena en su cuarto donde está preparando su maleta para el viaje y aparecen estos banderines que es muy común en los deportes, a lo mejor en Estados unidos, de coleccionarlos, de memorabilia. Tengo muchos de esos, por cierto. Ah, muy bien, muy bien. Después vamos a hacer un tour en el bar de La Lomesa. Peter Parker tiene uno de los Mets de Nueva York y está el 31 de Mike Piazza. Entonces Mira, es un guiño, ahí te deja un Easter egg, estos huevos de Pascua para que los encuentres. Y pues el único Águila Mexicali que aparece en un universo de una película, hablando de una industria como las Disney y Marvel, ¿no? Que aparece en Spider-Man. Mira, no sabía yo, pero sí, claro que nosotros aquí como Águilas de Mexicali nos debemos de sentir gustosos y orgullosos, ¿no? Claro, porque pues Mike Piazza es recordado. Tanto así como les decía, él llegó aquí como bueno, su posición natural es catcher. Aquí no estuvo cachando tanto, estuvo jugando la primera y creo que los jardines, pero él lo que venía era a batear, lo que comentaba al inicio, ¿no? A tratar de perfeccionar algunos detalles. Y bueno, llega a Estados Unidos y de allí, pues bueno, ya sabemos lo que es la historia de Mike Piazza. Es uno de los grandes. Más recientemente, para todos sus amigos, ¿no? Que más recientemente usted puede acordar de Jeff Samardzija, por ejemplo, que vino un poquito más de hace 10 años o una década. Aquí estuvo y también venía con ciertos innings, ¿bien? Con cierta condición, podemos decir. Y de aquí el hombre llegó a las Grandes Ligas. Todavía está activo Jeff Samardzija, entre otros. Yuniesky Betancourt. Si bien hay que comentarlo también, pero es un Grandes Ligas. Sí. Él jugó en Grandes Ligas y ya después vino aquí a la pelota. Sí, lo vimos del con los Pacífico. Cerveceros, ¿no? Pero vino en 2 etapas. Okay. Y con los Marineros también. Él vino en 2 etapas aquí con Águilas de Mexicali, 2012-2013. De aquí tuvo la oportunidad de jugar un poco allá en béisbol de las Grandes Ligas. Y ya después regresa en esa segunda etapa, donde ya le tocó ser campeón con Águilas de Mexicali. Y estamos hablando de una época donde Águilas de Mexicali a lo mejor es la época donde ahora vemos a ciertos peloteros ya consagrados o ya con una experiencia mayor a como lo eran. Esta época donde mirábamos en ligas menores a un Edgar Gómez, a un Jorge Carrillo, a Jake Sánchez también en organizaciones de Grandes Ligas. Y a lo mejor nos desviamos un poco del tema, ¿no? Porque son jugadores que no pudieron llegar a la gran carpa, pero estuvieron muy cerca de hacerlo por mucho tiempo. Sí, y pues bueno, ya se quedaron acá con todo ese talento, y no, que ahora son la base de Águilas de Mexicali. El propio David Cárdenas también. Sí. David Cárdenas, que lanzó en Grandes Ligas y regresó aquí a Mexicali, o vino aquí a Mexicali y fue también uno de los estelares. Óscar Eduardo Villarreal Montoya, ese es otro. Chilo Márquez lanzó también poco de Grandes Ligas. Chito Rodríguez. Y regresó Francisco Rodríguez también. Estamos hablando ya de los nacionales, ¿no? Pero bueno, muchísimos jugadores que han sabido aprovechar lo que ofrece la Liga Mexicana del Pacífico, ¿no? Y como repito, ¿no? Ya si nos vamos a otros equipos, los Yaquis de Obregón, todos los equipos han surgido mucho pelotero que ha llegado a Grandes Ligas. Es volar a un Rodrigo López, a un Oliver Pérez. Todavía activo, fíjate, Oliver Una Pérez. cantidad de Cochito, Soria, García, Luis Carlos García, el Feyo Amézaga. Y se me van a pasar muchísimos,
muchísimos se nos van a estar pasando. Cañón Ozuna, Rocket Valdés, en fin, mucho talento que ha pasado por aquí, por la Liga Mexicana del Pacífico. Y el futuro es prometedor, Eduardo, porque tenemos la oportunidad de ver, hablando de Águilas de Mexicali, imagino que en muchas organizaciones debe ser similar. Las firmas que se han estado dando con las organizaciones de Grandes Ligas. Este inicio de temporada o en septiembre vimos la firma de Roque Gutiérrez con los Dodgers. Este tipo de jóvenes que están trabajando para... José Luis Reyes con los Padres. José Luis Reyes con los Padres, Adrián Martínez. Ese tipo de peloteros que están en una edad donde empiezan a desarrollar su carácter, su estilo, su personalidad como peloteros y también empiezan a lo mejor a dimensionar que acaban de firmar. Porque no es firmar un contrato telefónico, no es firmar un contrato de redes sociales donde aceptas términos y condiciones. Estás firmando con una organización de la gran carpa, Lalo. Exacto. Mira, ahora que hago memoria, en 1994 fue la huelga en el béisbol de las Grandes Ligas. Entonces... Ese año no hubo Serie Mundial. No. No hubo Serie Mundial. No, se terminó... no recuerdo en qué mes, pero pues no culminó la temporada en sí del béisbol de las Grandes Ligas. Entonces vino mucha gente, muchos jugadores a la Liga Mexicana del Pacífico. Entre ellas en Mexicali, ustedes van a recordar que llegó un poquito, jugó poquito. Derek Bell, Phil Plantier, por ahí también llegó Eddie Williams, entre otros, Grandes Ligas. Ese 94, recuerdo Vicente Palacios que venía... Durísimo, le tocó lanzar. Fue el año que lanzó en Hermosillo el juego sin hit ni carrera en un playoff. Oye, el Héctor Espino de pie, ¿no? Exacto, ponchando los tres en la última entrada. Bueno, esa era la grandeza del pelotero de aquel entonces. Bueno, que no se malinterprete que hoy no hay esa grandeza. No, y es que ahora es una combinación de muchos factores. Ahora agregas un tema de redes sociales, agregas un tema de cómo la sociedad se lleva a cabo, donde las comunicaciones son muy diferentes. Antes a lo mejor, tampoco es para malinterpretar, pero pareciera que era un tema de honor, de hombría, de... Yo no sé si en ese entonces, creo que estaba con los Cardenales de San Luis, ya no estaba con los Piratas, hablando de Vicente Palacios. Después de todo ese juego larguísimo que tiró, no sé si en ese entonces la organización, a como se está manejando ahora, los reglamentos, lineamientos, parámetros, lo que usted quiera, no le dijeron, hey, ¿qué pasó? Ya no vuelvas a lanzar una pelota más. Y luego a veces abría, y luego era el preparador, y luego cerrador, y luego... Y antes no. Ok, vas a ir para allá, pero vas a hacer esto nada más. Eso va a ser tu rol. 20 picheos. Exactamente. Y antes no había eso. Entonces sí teníamos pues todos esos peloteros que traían esa categoría del béisbol de las Grandes Ligas. Claro. Acá en la Liga Mexicana del Pacífico. Y también por eso nos encontramos con peloteros que tienen un carácter a lo mejor un poco más rudo, más fuerte en comparación de algunos peloteros más jóvenes o que de una época para acá la han desarrollado de una manera muy diferente, porque también la manera que se llevaba el juego era también muy distinta a como la llevamos en estos últimos 10, 15 años. Ahora también te voy a comentar una cosa. Sí, antes yo creo que ver picheos de 94, 95 millas, pues era gente que venía, jugadores que venían de Grande Liga, ya sean los mexicanos que ya comentamos, o aquellos prospectazos. Rudy Sianés, otro de los grandes, ¿no? De aquí cerca y de que venía aquí con Mexicali y jugaba también en Grandes Ligas. Eran pocos los que lanzaban, digamos, esas 90 millas. Y los demás aquí eran pitchers buenísimos, ¿no? El caso de Ángel Moreno, que también llegó a Grandes Ligas, pero como Orozco, Chito Ríos y otros más. Pero ellos usaban otros recursos para ganar juegos. Eran unos caballones, ¿no? Hoy en día es raro aquel que tire debajo de las 90 millas. Incluso los novatos, aquí en Mexicali tienen unos novatos que están tirando arriba de 95 José millas. Luis Reyes, ¿cómo tira? Roque Gutiérrez, ¿cómo te tira? El muchacho de aquí del Valle de Mexicali, Adrián Martínez. Oye, tiene recta de 94 a 95 millas. Antes eso lo miraba solamente, repito, en la gente que venía de Estados Unidos. Y también el desarrollo del pelotero como a lo mejor con esas firmas, ¿no? Los campamentos experimentales que tienen, estas experiencias que se le dan a muy temprana edad, yo creo que también los forma y cómo los planes de los mismos coaches de picheo los van desarrollando, porque
digo, yo desconozco cómo es la dinámica en un bullpen, ¿no? O cómo trabaja un coach de picheo con su pelotero, pero me imagino que no debe ser muy diferente a cómo entrena el A como el B. Me explico. Al final de cuentas, es un nivel superior, es un nivel profesional de pelota. Sí, exacto, pero es un plus, ¿no? Lo que le vienen a dar aquí a la liga. Y Rosario Rodríguez, me estoy acordando todavía de Matías Carrillo. Matías Carrillo, un peloterazo. Muy querido, Matías, muy querido también. Un peloterazo, y que llegó a Grandes Ligas. Chayín Rodríguez también aquí, un zurdo, lanzó poco, pero el hombre era aquí en Liga Mexicana del Pacífico un zurdo garantía, ¿no? Y tuvo una buena temporada y le tocó ser campeón, creo que la temporada 88-89. Guillermo Velázquez también. En fin, Martín, me estoy transportando, ¿no? Allá a los 80s y 90s. Warren Newson. La máquina del tiempo aquí. Exacto. Tantísimo extranjero, Grandes Ligas. Extranjero y jugadores en general, ¿eh? No solamente extranjeros que llegaron aquí a... Que también metes a los nacionales, ¿no? Sí. Obviamente. Sí. Muy destacados con Águilas de Mexicali. Híjole, muchísimos. ¿Qué tiempos? Sí. No digo que ahorita no sean buenos, pero obviamente hablas de años de gloria. Yo lo catalogo así, son años de gloria de Águilas de Mexicali, donde también el espectáculo era muy alto, donde como ahora también se esperaba el invierno para poder ver ese tipo de peloteros. Exacto. Pero bueno, estamos viendo ahora los futuros Grandes Ligas, ¿no? Los que queremos que lleguen allá al béisbol de las Grandes Ligas. Hoy hay mucho joven, en todas las organizaciones hay muchos jóvenes que pertenecen a organizaciones de las Grandes Ligas. Los procesos tal vez ahora hay más equipos. Yo tengo entendido que antes era 3 niveles, ¿verdad? Era A o los de aquí llegaban AA, AAA y vámonos a Grandes Ligas. Hoy es que la Rookie, la Summer League, la Rookie, la Fall League. La Fall League, la clase A avanzada, en fin. Son varios procesos, pero pues sí, aquí siempre nos deleitábamos cuando venía Fernando Valenzuela, no solamente con Águilas de Mexicali, con el equipo que venga, ¿no? Con el equipo que venía, Vinicio Castilla, ¿no? El tenerlos acá de regreso, pues era grandes. Armando Reynoso, como ya lo comenté también, Joaquín Soria y todos esos jugadores, Karim García, que venían, aunque era con el equipo contrario, pero traían eso que comentamos, ¿no? La categoría de Grandes Ligas y bueno, disfrutabas, ¿no? Los batazos, los cuadrangulares, las jugadas, los tiros que hacían, porque sí marcaban, ¿no? Sí marcaban la diferencia. Sí, era una pauta y creo que el tener este antecedente, ¿no? De que va a venir esta calidad de peloteros a favor o en contra, como que te deja esa espinita de, oye, va a haber un showzazo hoy, o sea, es que va a ser un juegazo, vamos a ver uno en la serie, algo así. Como que era una salecita ahí del sazón. Sí. Ahora de los más recientes, podemos decir, el propio Chris Robertson, ¿verdad? Que jugó un poco, jugó con los Phillies de Filadelfia. Gil Velázquez también, que tuvo su carrera en el béisbol de las Grandes Ligas y que venía aquí con Mexicali. Gil Velázquez platicaba, ¿no? De su primer hit en Fenway. En Fenway, que lo pone en el Monstruo Verde y que ve a su familia. De hecho, los invito después de que vean este podcast. Está en The Life of Gil Velázquez, estos originals Águilas de Mexicali. Y él platicaba que pega el hit, no se la creía, voltea a ver dónde está su familia, los ve llorando y no quería llorar, que se volteaba rápido porque los evitaba, no se quería contagiar. Los evitaba. Exacto, no, imagínate ya Pompire y a llorar ahí, ¿no? Imagínate, güey, llorando en primera. ¿Sabes quién también pegó su primer imparable contra los Mediarrojos del Boston? En una entrevista me lo dijo, y aquí está con Águilas de Mexicali, es Dani Castro. Dani Gold. Dani Castro también, él con los Bravos de Atlanta, dio su primer imparable. Tenemos a Michael Choice también, que llegó al béisbol de las Grandes Ligas. Sí es cierto, no va de aquí a Grandes Ligas, ya viene de Grandes Ligas acá, ¿verdad? Pero es eso. Fue parte de su proceso, lo formó como pelotero. Sí. Oakland y los Rangers.
Sí, Sí, exacto. los Rangers. Greg Mahle. de Texas. Greg Mahle, Anaheim. También, con Anaheim. Anaheim. También cuando estuvo aquí Vidal Nuño. También. También Vidal Nuño, que tuvo una carrera también amplia en Ujú. grandes ligas. Mucho material. Bueno, Rusney Castillo, que ahora está con los Águilas de Rusney Mexicali. Castillo. Que también se espera, ¿no? Se Ujú. proyecta, pueda encontrar una organización Que pueda regresar. para este próximo Ujú. año. Tantos nombres, tantos peloteros, nomás de Águilas de Mexicali. Y se nos puede, Sí, sí, sí. a lo mejor se nos va a escapar uno. ¿Con quién te Oh. quedas tú? A ver, pues, vas a ser de una... Sí, yo soy más nuevo. Eres más nuevo que yo, con muy poco, pero sí eres más joven que yo. Yo me quedo con Danny Gold. Yo me quedo con Danny Castro. Dani Castro. Con Danny Castro. Danny Castro, me gustó. Recuerdo haber visto una de las fotografías de los Bravos de Atlanta en una investigación que hicimos de Águilas de Mexicali y es verlo aquí en el nido, es verlo así como se lanzó en Grandes Ligas, se lanza aquí en el Estadio Farmacia de Santa Mónica. Creo que es de mis favoritos, te podría decir, en esta época reciente, época moderna. Y otro, por familia, John Kruk, y creo que John Kruk como se convirtió en un ídolo de Filadelfia, Sí. y en la actualidad sigue siendo un nombre que impone allá. Yo creo que también puede ser John Kruk, también porque fue parte pues, de mi niñez, juventud. 13, 14 años. ¿Qué? Joven, pero mente de niño. No. No, pues te tocó el campeonato. Y Sí, me la tocó Serie ese Caribe. campeonato. 13 años. Vicente Peláez, aparte que pues que ya tenemos una amistad, pero de veras que todo esto que logró, también uno de mis favoritos, siento yo. ¿Y saben quién? Usted ya lo va a recordar más Juniesky Betancourt. Junieski, muy Sí, bien. sí, sí. O sea, su forma de juego, su forma de jugar, de fildear Ujú. las manos, el privilegio que tenía a la hora de filiar y deshacerse de la pelota. Y lo tuvimos aquí. Aquí lo tuvimos. Me encantaba ver a Juniesky Betancourt. Perfecto, Lalo. Invitar a la gente que nos deje en los comentarios, que nos escriba quién es su jugador favorito de Águilas de Mexicali que ha llegado a la Gran Carpa. Miren, yo creo que ahí nos van a decir, ¡hey, te faltó eso! Sí, Sí. nos faltaron muchísimos, pero es que ha sido tan rica la historia de Águilas Mexicali en relación con el béisbol de las Grandes Ligas que estos 20 y tantos minutos que tenemos de podcast No alcanza. no alcanza. Pero, como siempre decimos, ¿no? Habrá oportunidad de hacer una segunda parte. Sí, no, y estos son temas que se desarrollan con una copita, con un tarrito, con ¿qué un pasó, vasito. Son pláticas Ah, largas. pues yo me hubiera acordado de todo. Entonces. O se te Mira, olvida. sí, O se te sí. olvida. Bueno, depende de la cantidad. Perfecto, Lalo. Pues los invitamos, por favor, déjenos en los comentarios. Ya lo sabe, igual temas como este tema que surgió sobre un comentario que nos dejan ahí en las redes sociales. Por favor, estamos abiertos a escucharlos, a leerlos y a recibirlos, Lalo. Gracias por acompañarnos en otro episodio, el episodio 5 del podcast Los Roomies. Sí, y muchas gracias también a nuestros amigos de Audiorama Comunicaciones por pues facilitarnos estas instalaciones del estudio Jesús Ruiz Muñoz para llevarles este gustado podcast a todos ustedes. Ya lo sabe, también tienda Águilas, Estadio Farmacia Santa Mónica, Plaza San Pedro, en línea, shop.aguilasdemexicali.mx, vistas así como se ve la lomesa, se ve elegante, se ve muy... ¿Muy qué? Elegante, Elegante, dejémoslo elegante. Ya. Pues ya estamos aquí entrados, denle like. O dile nada más, así como vístase como él. Así Ya, vístase como la quítale lo lomesa. elegante también. Es más, le aseguro se va a ver mucho mejor. No, es cierto, se va a ver igual, se va a ver bien. Y ya que estamos aquí entrados, pues denle like, comparta, déjenos comentarios. Si no le gusta lo que dijimos, si les gustó también, bien recibido. Gracias a todos ustedes por acompañarnos en el episodio 5 del podcast Los Roomies, un podcast de Águilas de Mexicali. Nos vemos.